En este video veremos cómo se soluciona el ejercicio 1 del capítulo 2 del libro de nivel, en el cual en el enunciado nos dice que, con base en la tabla de costos de ruptura que se presenta a continuación, cuál será el tiempo mínimo para terminar el proyecto descrito en la figura 2.4, cuyos costos normales se muestran en la tabla 2.2. La tabla 2.2 es esta que vemos acá y la figura 2.4 es este diagrama de precedencia del proyecto. Entonces, en este diagrama precedencia nos muestran cuáles son las secuencias de las actividades para poder realizar el proyecto, y en la tabla nos muestran cada una de las actividades, la duración normal de estas actividades y cuánto nos cuesta realizar cada actividad en estas semanas. Pero por otro lado también nos presentan una programación de ruptura, es decir, cómo podemos reducir la duración de cada actividad de este número de semanas a este número de semanas, pero teniendo en cuenta un costo más alto. Esta programación de ruptura se puede realizar a partir de invertir en más recursos o en más insumos. Para poder contestar esta pregunta de cuál es el tiempo mínimo, primero se debe calcular la ruta crítica de las semanas normales. Para eso vamos a utilizar esta tabla, en la cual están las actividades, las semanas que dura cada actividad, en tiempo normal, S y F, los cuales corresponden al inicio más tardío y la terminación más tardía, es decir, vamos a evaluar de inicio a fin, escogiendo los valores más grandes. Y después nos devolvemos calculando el inicio más temprano y la terminación más temprana, empezando de fin hasta inicio. Primero vamos a empezar llenando el inicio más tardío. Entonces, si vemos las actividades B, A, B y C, estas no tienen ninguna actividad anterior, entonces el inicio más tardío va a ser igual a 0. La actividad D tiene como actividad anterior la actividad A, es decir, que el inicio más tardío va a ser 4. La actividad E tiene como actividad anterior la actividad B, es decir, que el inicio más tardío va a ser 2. La actividad F tiene como actividad anterior la 3, es decir, que el inicio más tardío va a ser 3. La actividad G tiene como actividades anteriores la D y la E. Como les dije que íbamos a elegir el mayor, en este caso D tendría una duración de 5 y E tendría una duración de 7. Es por esto que elegimos E. Entonces, el inicio más tardío de G va a ser igual a el inicio más tardío de E más la duración de E. En la actividad H tiene como actividad anterior la actividad B. La actividad I tiene como actividades anteriores la H y la F. En la H nosotros tenemos un total de 2 y en la F tenemos un total de 7, es decir, elegimos 7, que sería 3 más 4. En la J tiene como actividades anteriores G o I. Entonces, en la actividad G nos da un total de 10 y la actividad I nos da un total de 3. Es por esto que el inicio más tardío de J va a ser igual a el inicio más tardío de I más la duración de I. La actividad anterior de K es J, es decir, que el inicio más tardío de K va a ser igual a el inicio más tardío de J más la duración de J. Lo mismo pasa con la actividad L. Para la actividad M, viene después de la actividad K, es decir, que va a ser igual a el inicio más tardío de K más la duración de K. Para la actividad N, tiene como actividades anteriores L y M. Entonces analizamos L, la cual tendría un total de 18 y M de 24. Es por esto que elegimos 24. La actividad O viene de la actividad K, es decir, que va a ser igual a el inicio más tardío de K más la duración de K. Y la actividad P viene de la actividad N, es decir, que va a ser igual a el inicio más tardío de N más la duración de N. Sabemos que la terminación más tardía pues va a ser igual al inicio más tardío de cada actividad más la duración de cada actividad. Y eso para todas. Después, como les dije, para poder calcular el inicio más temprano y la terminación más temprana lo vamos a hacer de fin a inicio, teniendo en cuenta este número que es el que nos dice cuál es el tiempo normal para terminar el proyecto, teniendo en cuenta que este va a ser el número más grande que llegó al final, es decir, de la actividad P, que es 27.
En este caso, como las últimas dos actividades son O y P, van a terminar en 27 semanas cada una de estas. Después analizamos la actividad N. La actividad N viene antes de P, es decir que la terminación más temprana va a ser igual a la terminación más temprana de P menos la duración de P. Después analizamos la M, la cual la M viene antes de la N, o sea, va a ser igual a la terminación más temprana de N menos la duración de N. Lo mismo pasa con la L. Después analizamos la K. La actividad K viene después de la M o de la O. Entonces aquí en este caso analizamos la M, que serían 24, y la O serían 27. 24 menos 4 o 27 menos 4. Entonces, como estamos eligiendo la más temprana, es decir, la menor, elegimos M, que sería igual a 24 menos la duración de M. Después analizamos J. J viene antes de L o de K. Volvemos a hacer el mismo análisis. K serían 25, ¿cierto? Porque sería 15, porque sería 20 menos 5. Y la otra que vamos a analizar es L. Y L sería 24 menos 3, 21. Es decir, que elegimos 21, la cual va a ser 24 menos 3. Perdón. En este caso estamos eligiendo la más temprana, es decir, la menor, que sería 20 menos 5. Después analizamos el I. En el I tenemos que esta actividad viene después de J, es decir, que va a ser igual a la terminación más temprana de J menos la duración de J. En el H tenemos que H viene después de I. Sí, H viene después de I, entonces va a ser igual a la terminación más temprana de I menos la duración de I. Lo mismo sucede con F. Debido a que esta va después de F. Después analizamos G. G viene después de J igual que I, entonces va a ser igual a la terminación más temprana de J menos la duración de J. Analizamos E. E viene después de G, es decir que va a ser la terminación más temprana de G menos la duración de G. D es igual, porque viene después de, viene antes de G. Esta es G y G. Ay. Es esta, G menos esta. Listo. Después viene C. C viene después de F, entonces la terminación más temprana de F menos la duración de F. Después viene B, la cual viene de E y de H. Entonces sabemos que E es 10 menos 5, 5. Y H va a ser 7 menos 0, 7. Es decir, elegimos 5, que viene de E. Y por último, A viene de D. Listo. Para calcular el inicio más temprano va a ser igual a la terminación más temprana menos la duración de la semana. Y así con cada una de las actividades. Y la flotación va a ser igual a la terminación más temprana menos la terminación más tardía. Y los valores que den de flotación 0 van a ser iguales a las actividades que corresponden a la ruta crítica. En este caso va a ser C, F y JK, MN y P, la cual es esta ruta crítica que vemos en el diagrama. Ya con esto sabemos que el tiempo normal para terminar el proyecto va a ser igual a 27 semanas y el costo normal pues va a ser igual a lo que nos cuesta esas semanas. Entonces sería el costo de la semana C más el costo de la semana F
más el costo de la semana I, más el costo de la semana K, más el costo de la semana J, más el costo de la semana M, más el costo de la semana N, más el costo de la semana P. Esto ahora tenemos que analizar cuál es la ruta crítica, ¿sí?, teniendo en cuenta las semanas de ruptura. Esto lo hacemos de la misma manera, la cual la tenemos en este archivo. Esta es el cálculo de la ruta crítica teniendo en cuenta las semanas de ruptura. Entonces nos damos cuenta que la ruta crítica es exactamente la misma. Entonces lo que nos están preguntando es, ¿cuál es el tiempo mínimo? Pues el tiempo mínimo va a ser igual a 18 semanas, la cual nos da el tiempo para terminar teniendo en cuenta la ruta crítica. Pero para esto tenemos que analizar si es necesario realizarle la programación de ruptura a cada una de las actividades o si solo es necesario realizarle a la ruta crítica. Entonces para esto analizamos paso por paso. Por ejemplo, para llegar al punto 7 se necesita realizar estas actividades y estas actividades. Entonces sabemos que estas actividades, que son las de la ruta crítica, lo vamos a realizar teniendo en cuenta la programación de ruptura en 9 semanas, ¿cierto? Pero si no le realizamos la ruptura a estas semanas, tendríamos que por este camino nos demoraríamos 4, 7 y 1, 8, es decir, no hay que hacerle programación de ruptura a estas actividades, pero por este lado nos demoraríamos 2 más 5, 7 más 3, 10, es decir que para poder llegar a este punto, si le realizamos programación de ruptura a estas actividades, llegaríamos en 9 semanas, pero si no le realizamos a estas actividades, llegaríamos en 10. Para esto tenemos que analizar las operaciones B, E y G. Entonces, si reducimos en B de 2 semanas a 1 semana, esto tendría un costo de 2.500 pesos, ¿cierto? Pero si reducimos la semana en la actividad D de 1 a 0,5, no nos sirve porque tenemos que reducirlo, estamos hablando de la E. Si lo reducimos de 5 a 3, toca pagar 8.000 pesos, lo cual es mucho mayor a 2.500. Y en la semana G, para poder reducirlo de 3 a 2, toca pagar 5.000 pesos, es decir, también es mayor a 2.500. Entonces, lo que se le recomienda a la empresa es realizar una programación de ruptura de la ruta crítica, pero adicionalmente también toca realizarle programación de ruptura a la actividad B para que se puedan cumplir las 18 semanas. Es decir, que el costo de ruptura va a ser igual a el costo de ruptura de la ruta crítica más la actividad B, lo cual en la pregunta 2, que nos dice cuál sería el costo adicional para terminar el proyecto dentro de este periodo, que son las 18 semanas, pues va a ser igual a el costo normal para terminar el proyecto menos el costo de ruptura. Y ese sería el punto 1.